Hola amigos, gente, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a su programa de Yo Libremente Opino. Ya tenemos aquí a nuestros analistas ciudadanos, a Buen Pejeboy y a Marta. Les doy la más cordial bienvenida a ellos y a ustedes que nos están viendo y escuchando. Y vamos a arrancar Yo Libremente Opino. Primero que nada, pues vale la pena hablar. Ya se ha venido tratando este tema y creo que hay que volver a plantearlo, porque vemos de manera constante últimamente que se están haciendo, se han digamos encrudecido, por decirlo así, o más bien se han acrecentado las críticas al gobierno de Enrique Peña Nieto, a raíz sobre todo de lo que está ocurriendo en materia económica. Una de las situaciones detonantes que todavía está resultando un trago muy amargo en términos económicos para el sector empresarial, desde mediano hasta el pequeño, y para el pueblo en general, exceptuando potentados, pues sin duda tiene que ver con la dichosa reforma hacendaria. Es como si hubiera sido, desde mi percepción y con base en lo que he leído, es como si hubiera sido todavía apretar un poco más el freno de la economía, que de por sí ya venía desacelerándose. No lo digo yo, lo hizo el comentario, se manejó esta idea desde Merrill Lynch, y para que podamos darnos una idea de hasta dónde se hace el comentario de que ha estado en recesión la economía. Pero yo creo que lo que, por ejemplo, ayer estaba leyendo que inclusive la Arquidiócesis de México también hace una crítica a la reforma hacendaria, planteando pues los altos costos que ha traído a la sociedad esa dichosa reforma hacendaria. Y si bien es cierto que distintos actores, que distintos datos, inclusive como por ejemplo los del INEGI o los de Merrill Lynch, lo que dicen sectores empresariales como la Coparmex, y bueno, todo esto nos hace pensar en lo malo que está resultando la situación económica a raíz del gobierno de Peña Nieto, y más con la reforma hacendaria. Lo que sí muy poco, o más bien diría yo, nada se dice, es de los ganones que tienen que ver con estos asuntos y estas reformas. Sí, yo una vez planteaba en uno de mis noticieros, es cierto que la gente dice, no saben qué, nos está yendo mal a todos. No es cierto, a todos no. La propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores da a conocer un dato demoledor: de 36 mil millones de pesos de ganancia para los accionistas de los bancos en México, sus ganancias se redujeron a 28 mil millones, pero ellos no están perdiendo en realidad. Simplemente sus ganancias multimillonarias se redujeron un poco. ¿Qué es eso comparado con la pérdida de los ciudadanos en general, quienes hasta tienen que sacrificar una comida para que coma su hijo, por ejemplo? O hablemos más concretamente con datos oficiales: los 7.5 millones de personas reconocidas por Peña Nieto en su cruzada contra el hambre, que no tienen qué alimento llevarse a la boca prácticamente. Literalmente se mueren de hambre. Y es un dato reconocido. Imagínense la pérdida de esta situación económica que hemos vivido desde hace tiempo, porque las crisis están hechas, o sea, más bien el Estado de Derecho está hecho de modo tal que cuando vienen las crisis nada más perdemos los mexicanos abajo. Los cuatitos potentados, ellos siguen multiplicando fortunas a diario, y su pérdida se traduce en que se disminuyan sus miles de millones de ganancias. La auténtica pérdida la tenemos abajo, ¿sí? Y entonces digo, esto no se compara, la pérdida, por ejemplo, con lo que está perdiendo el pueblo mexicano al llegar, y esto lo dijo Luis Videgaray, al mantenerse desde hace años en un 52% de mexicanos en pobreza este país. Es un dato muy fuerte, que no se le pone la debida relevancia y que no se analiza en la debida dimensión. Porque cualquiera puede decir, bueno, pues no le ha ido mal a México, porque si desde hace años se ha mantenido el 52% de pobreza en el país, el 52% de mexicanos en pobreza en el país, pues quiere decir que el país no va tan mal. No, perdón, estás hablando de que desde hace años se mantiene ese porcentaje, pero ha crecido la población en millones de personas. Estamos hablando de que lo que sí ha aumentado en este país son los millones de pobres, aunque el dato estadístico
porcentual se mantenga estable. No, señores, o sea, en realidad yo creo que es muy importante analizar y darse una idea, ¿sí? No por el lado de lo que ya percibimos inclusive, ¿no? Y que algunos nos están indicando. ¿Sabes qué? Que las cosas están mal, que las reformas no son las adecuadas, que no se está llevando las cosas como debería, que no están teniéndose los resultados que se debería. ¿Qué tan mal también está la economía? Que aparte de la crítica de la arquidiócesis, resulta ser que se tuvo que reducir la tasa de interés. Yo sé que muchos, a lo mejor muchos no entienden de esto, yo tampoco porque no somos economistas, pero más o menos me doy una idea. La idea de, por ejemplo, cuando se reduce la tasa de interés, eso propicia que la gente ya no le convenga, o le convenga más bien menos, tener el dinero ahorrado quieto en el banco y mejor lo saque para invertir. Es una manera de incentivar la economía, el reducir la tasa de interés. Porque así obviamente si una persona dice, pues si de por sí el interés está bien bajo de tener el dinero en el banco y todavía lo bajan más, pues mejor lo saco y lo invierto en algo para ganarle más. Y eso es una manera de incentivar. Entonces, en un país que se tiene que tomar decisiones en términos económicos de esa magnitud, quiere decir, solamente se explica por una sola y sencilla razón, porque la economía está mal. A pesar de que quieran sostener vía medios televisivos y en los discursos oficiales que la economía está bien, en realidad está mal, sigue estando mal, ha ido para mal. Ya no importa quién gobierne, si sea el PRI o el PAN, la economía va para peor. Y esto seguirá así, porque bueno, por desgracia, como lo he dicho muchas veces, millones de mexicanos le siguen haciendo llegar millones de votos al PRI y al PAN porque no saben ver televisión. Hay que aprender a verla, hay que crear conciencia y hay que hacer un análisis serio. Para eso es para lo que aquí ya tenemos a nuestros analistas para que nos den su punto de vista y nos digan algo más que quieran informarnos al respecto, porque es un hecho relevante que lo que es importante analizar ya no es solo que la economía está mal, sino tener bien en claro quiénes son los ganones y a quiénes les conviene que esta economía esté mal. ¿Por qué lo digo? Porque las decisiones que se toman van encaminadas a buscar satisfacer la ambición vulgar sin llenadero. No obstante de que aquí hemos leído desde hace tiempo, desde hace años, hemos leído reportajes en diversos programas de Noticias con el Bote y de Yo Libremente Opino, hemos comentado de cómo a pesar de la economía tan mal que vivimos los mexicanos, pues la banca sigue, los banqueros, vaya pues los de la banca extranjera obtienen más ganancias de México que de sus lugares de origen. Ya una vez había explicado que cómo no, si de una u otra manera se obliga a los mexicanos a ser usuarios de la banca. De una u otra manera, así el pueblo esté en una situación de más de la mitad en pobreza, se sigue de una u otra manera obligando a la gente a utilizar servicios financieros y obviamente a pagar por ello. Recordemos, por ejemplo, esta medida que se tomó por ahí de marzo, si mal no recuerdo, de que ahora ya los automóviles que circulen por carreteras federales, que nunca falta el automovilista que circule por una carretera federal, pero que ahora pues ya va a ser obligatorio que tengan seguro. Y que de manera paulatina lo van a aplicar, o sea que primero van a ser los carros más nuevos y después de no sé cuántos años los de 5 años para atrás y luego los de 10 años para atrás, así hasta que queden todos. O sea, con el pretexto, como siempre, de un beneficio según ellos de seguridad, lo que sucede es que obligan a la gente a contratar un seguro con el consecuente beneficio precisamente para las aseguradoras que por lo regular son parte de bancos y del sistema financiero. Y entonces sigue ese camino, aunque la economía esté mal y aunque los mexicanos nos esté yendo de la patada, continúa el camino trazado por la derecha neoliberal, y en este caso representada por sus más fieles, que es el PRI y el PAN, y ahora el PRD, que ya de una u otra manera desde el Pacto por México ya no haya la manera de verse bonito en la televisión, y desde antes más bien, pues simple y sencillamente se sigue ese camino. Aquí no importa qué suceda, aquí no importa el bienestar social, eso se dice para dar a tole con el dedo y que la gente siga votando por ellos. En realidad aquí lo que importa es que continúen los negocios y buscar satisfacer una ambición vulgar sin llenadero
que ni la satisfacen en su y que ni la van a satisfacer nunca, porque es una ambición vulgar sin llenadero, no tiene llenadero, no se va a satisfacer nunca, pero el costo de buscar esa satisfacción de esa ambición vulgar sin llenadero, ese es el que sí estamos pagando todos abajo. Por eso considero muy importante no solamente quedarse con la idea de que si la economía y de que si la reforma sendaria, que ya vimos también cómo esa reforma sendaria, el uso de internet, pues beneficia a los cuatitos potentados de comunicaciones y todo eso que ya hemos venido planteando. O sea, en pocas palabras, de lo que se trata es de que también tengamos conciencia los mexicanos, no solo de que la economía está mal, sino de que hay unos cuantos cuatitos ganones que siguen siendo los grandes ganones de que esta economía siga mal, aunque nos lleve la trampa a todos. Y yo creo que eso también abona para entender por qué la gente debe de dejar de votar por el PRI y el PAN, y también el PRD, porque a final de cuentas ellos son los que están llevando a cabo las reformas que quiere esa ambición vulgar sin llenadero y que nos están haciendo la vida todavía aún más difícil. Vamos con nuestros analistas, empezamos con el buen PG-Boy. Buenas noches. Hola, buenas noches, Bote, buenas noches, Marta, y también un saludo a la gente que nos está viendo. Sí está un poquito grave lo del problema económico, bien lo apuntabas en tu análisis. Es un poco de llamar la atención porque están, así como dicen, apretando la soga al pueblo, ¿no? Prácticamente, pues, ahorita, pues, los que somos o tenemos un pequeño changarro, pues no nos está yendo muy bien. Vemos que la gente, pues, ya le rasca mucho el bolsillo y todo, ¿no? Pero esto que me deja, y haciendo un poquito de reflexión y teniendo un poquito de conciencia histórica, me acuerda mucho cómo eran los sistemas del PRI anteriormente. Yo me puse a revisar un tiempo que los gobiernos del PRI, cuando empezaban su sexenio, no empezaban muy fuerte en el crecimiento económico, a diferencia del panismo, ¿no? Eso me dejó una pauta de lo que llegué a revisar. Y veo ahorita que pues está reflejando lo que es el verdadero sistema político y económico del PRI, ¿no? No empiezan muy bien, apretan demasiado, porque ahorita vemos que están apretando todo esto de la reforma sendaria y demás reformas que se vinieron con el inicio de Peña Nieto. Fue si no lo leyó la gente o no se le informó como debiera, era como un tipo de ajuste económico de ingresos del Estado, ¿no? Por la situación que estaban llevando del petróleo. Y quiero ser a lo mejor un poco reiterativo en esto, pero todo lo que hicieron no lo hicieron nomás porque sí. Ahorita que le reclamen el Consejo Coordinador Empresarial, los hombres de negocio, la iglesia con estas arquidiócesis y todo, digo, no fue por casualidad que se esté dando estas cosas, fue por las reformas, y hasta apenas ahorita lo están diciendo. Y todas esas reformas que hicieron no fue con un fin, como decían ellos, de que mejoraría la economía, ¿no? Ya ahorita hasta ellos mismos son cínicos y burlones y dicen que la economía pues tardará como en reflejarse lo de las reformas en unos 10 o 18 años, ya están llegando a ese punto, ¿no? Cuando a los maestros se les pedía una evaluación, ¿no? Y pues, maestro que no pasaba la evaluación, ellos mismos lo dijeron, no merece tener el puesto en el gobierno. Y ahorita la evaluación que se le está dando de la aceptación al gobierno de Peña Nieto está muy por debajo, anda por alrededor del 48%. Y pues no vemos que ellos no digan que no renuncian o declinan, ¿no? Y pues todas esas reformas que están haciendo ya muchos sectores se están molestando, ¿no? Yo hice un comentario sobre el plan que les comentó ahí el Consejo Coordinador Empresarial sobre cómo iba a reactivar la economía, y en el cuarto punto que hablaba de ese plan que tenía para reactivar la economía, decía que todas las acciones que iban a ser conjunto a la terminación o con la reflejación de la conclusión de su reforma energética. Por lo menos daba pauta de que sí están amarrando o tienen amarrado el crecimiento del país para cuando ya se terminen de liberar todas esas reformas secundarias de la reforma energética, pues ya se suelte la economía como debe, ¿no? Pero aquí el detalle principal es saber si les resulta el plan, porque pues también vemos que no tienen factores favorables, digamos, externos, digamos, la economía de Estados Unidos y la economía mundial
esté en un repunte. Vemos que ahorita está todavía muy rezagada, ¿no? Y muchos especialistas dicen que la economía mundial, pues, para que se recupere de esta crisis, va a tardar por lo menos una década, así lo aseguran. Pues el detalle es ese, que prácticamente tienen un plan de reactivación para cuando ya terminen de reformarse esas reformas secundarias de la energética. Pues es lo que yo he estado viendo y pues ahora sí lo que comento. Y pues otra cosa también, que pues ahora como ya se viene, estamos ya cerca casi de un año para las elecciones, para escoger nuevo congreso y algunas gobernaturas y presidentes municipales, pues yo creo que la gente debe de reflexionar esto, ¿no? Porque ellos cuando llegaron dijeron que iban a hacer un partido distinto, con unas políticas distintas, y de un hartazgo del panismo que pues prácticamente llevaron las mismas políticas, ¿no? Y pues yo no me quedaría con la idea de que pues, la gente se lo tiene que recobrar en votos, porque pues, son muy cínicos. Están diciendo que todos sus planes y todas sus reformas pues van a tardar muchos años, por lo menos más de una década, para que se vean reflejado algún beneficio, si es que algún beneficio tiene para los ciudadanos de a pie. Por eso empezaría con eso, Beto y Marta, y pues ahora sí, lo que me quieran comentar ustedes también. Pues fíjate que ese planteamiento que haces es interesante, porque a final de cuentas sería una tole con el dedo, porque mira, agarrar y contener la economía es como si tú agarras, por ejemplo, un tubo que le está saliendo agua y le pones la mano para taparlo. Cuando sueltes la mano, resulta que sale un enorme chorro que vendría dando la impresión de que hay más agua, cuando en realidad no hay más agua. Es la misma agua que salió, pero que se estaba conteniendo. Y entonces esto daría lugar simplemente a que se trate de un atole con el dedo, ¿sí? A final de cuentas, las reformas, una vez que ya empiece a compartirse la renta petrolera, que es algo que hemos mencionado muchas veces aquí, una vez que empiece a compartirse la renta petrolera, bueno, indudablemente que estaremos viendo cómo pues va a irse deteriorando la situación del país. Por eso mismo, de ahí precisamente el que se vaya haciendo paulatino, por ejemplo, el pago del impuesto sobre la renta en la reforma hacendaria. Ahorita la gente no se le está cobrando, pero va a ir aumentando de 10 en 10, ¿sí? Y por ejemplo, el IVA, ¿qué onda? Se ha dicho primero, se decía que no se iban a pagar ningún impuesto, luego a la mera hora no se aclaraba bien el asunto del IVA, luego resulta ser que sí, que por decreto de todos modos también el IVA iba a quedarse condonado, pero luego resulta ser que no, que ahora pues a quien emita las facturas electrónicas, pues ese iba a tener que pagar el IVA de las facturas que emita. Total que es un desbarajuste. Y entonces aquí es donde vale la pena esto, por lo que dijo Pejeboy, ¿no? O sea, que tanto en un momento dado se sigue buscando la idea de mantener contenida la economía para después endulzarnos porque salga el chorro grande de que mira cómo sí las reformas han servido. Ajá, a lo mejor mientras ya le quitas la mano y dejas de tapar el tubo, ya sale el agua de golpe, pero una vez que salga el agua de golpe, simplemente va a continuar la misma tubería y la misma presión de agua inicial antes de que uno lo forzara tapándola. Y ahí es donde entra el chistecito esto, porque me da mucho la atención ese planteamiento que dijo Pejeboy. Oye, pues o sea, imagínense que a la mera de los balazos, pues soltar la economía ya cuando estén las dichosas aprobadas las leyes secundarias de las mentadas reformas estructurales. De momento, y sobre todo en ese periodo electoral del que mencionaba Pejeboy, pues la gente va a sentir un ligero beneficio que la lleve a decir que, por ejemplo, pues no, pues por los que digan que está mal la economía no es cierto. Resulta ser que sí están funcionando las reformas, pues ahí va mi voto para el PRI, para el PAN, ¿no? O para el PRD o lo que sea. O sea, votar por lo mismo. Creo que es un planteamiento interesante, pero vamos a ver qué nos va a decir Marta al respecto. Adelante, Marta. Hola, Bote, hola, Pejeboy, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Pues bueno, simplemente todas las cifras, los datos que han arrojado
organismos nacionales, instituciones nacionales, e incluso que la prensa internacional ya maneja también en cuanto a la economía de nuestro país, pues simplemente reflejan lo que las personas, la mayoría de la población, pues ha sentido en sus bolsillos, en su bregar por la vida diaria, desde hace ya mucho tiempo, desde mínimo 30 años que empezó todo este modelo neoliberal, que se andó con el Tratado de Libre Comercio, que solamente, por más que quieran algunos decir que tiene claroscuros, ha tenido consecuencias nefastas para la mayoría de la población, salvo para unos cuantos, para unos cuantos que sí ha favorecido, para algunos exportadores a costa de toda la industria nacional, a costa de los campesinos, como sabemos, eso... ya sabemos todas las consecuencias, ya se han hablado en otros programas, y bueno, que siguió con los panistas, porque nunca cambiaron el modelo, este modelo económico, al contrario, lo ahondaron, y México ha sido uno de los países con más ahínco, pero de verdad con una pasión loca, van derecho, no se quitan, aplican este modelo y sin ningún paliativo, dependiendo de las circunstancias de cada país, nada, como va, y es uno de los países que menos crecimiento ha tenido, donde más ha aumentado la pobreza en esta parte de Latinoamérica, en la región de Latinoamérica, es de los que peor le van. Y lo genial es que economistas con grandes credenciales, supuestas grandes credenciales, con una educación finísima, exquisita en el extranjero, que no están con tonterías, sino aplican los métodos técnicos, científicos, según ellos más avanzados, pues sigan con las mismas recetas y sigan y ahondándolas con sus reformas estructurales, y sigan equivocándose y sigan pues bueno, teniendo los mismos resultados tan nefastos y cada vez peor, que ya nadie se los cree, ni siquiera los que aplaudían. Lo malo es que todo esto sirve nada más, estas situaciones, en lugar de para corregir el camino, sirve para seguir chantajeando y diciendo que hasta que se lleven a cabo las reformas estructurales, entonces sí, ahora sí, reformas estructurales que ya se llevan bastante, ya se han hecho bastante durante estos 30 años sin que no han servido para nada, pero siguen con su mantra de que todo es porque no se ha hecho todavía más profundamente, van totalmente a contrapelo de lo que está pasando en el mundo, donde se habla de las desigualdades, de que se tiene que tratar de al menos en el mundo teórico, de los economistas que ya están cuestionando todo esto, porque obviamente las élites no quieren soltar sus ganancias, no quieren soltar nada, el gobierno solamente está para servirlas, jamás para asumir su responsabilidad por lo que está pasando, y pues bueno, los otros poderes, el legislativo y judicial, y también incapaz de llamarlo a cuentas para que cambien este modelo económico, su política, pues todo sigue igual. Y vemos que es interesante un artículo que salió ayer en la jornada sobre José Agustín Ortiz Pinchetti, donde pone el dedo en la llaga. Bueno, no solo eso, es algo que ya se sabe, lo vienes diciendo tú, Bote, todo el tiempo, mucha gente, pero lo que pasa es que hace poco la UNAM convocó un coloquio como homenaje a Andrés Molina Enríquez, que publicó Los grandes problemas nacionales en 1914, y bueno, hablaba de lo que había en ese momento, para él eran los problemas en ese momento de México, pero bueno, creo que al final en este momento, en lo que está sucediendo ahora y desde hace tiempo, e incluso yo creo que desde la época de él, y el gran problema nacional en México y en gran parte del mundo, como lo vemos ahora, es y que sigue, pero nosotros lo tenemos desde la conquista, es la existencia de una oligarquía que impide la democracia y que garantiza a favor de sí misma la desigualdad. Es muy pequeña esta oligarquía, pero tiene muchísimo poder. Y así podemos hablar de todo, muchos hablan de la educación, del modelo económico, como estamos hablando, pero ¿por qué este modelo económico? ¿Por qué la educación? ¿Por qué el campo abandonado? Todo, pero al final todo esto se debe a eso, a una élite que manda, que es totalmente irresponsable y que y no se da cuenta de lo que está pasando, no le importa, va derecho y no se quita con sus títeres políticos que impone, y con el arma mediática que son los medios de comunicación, medios de comunicación, para la redundancia,
No le importa, con tal de están ciegos, sordos, mudos, con tal de seguir manteniendo sus privilegios, poder gozar de sus lujos, poderse ir a cazar elefantes, rinocerontes a África, poder viajar en los mejores aviones del mundo, en vuelos privados, con las mejores, todo lo mejor de la vida a costa de toda la mayoría de la población. Y pues no le importa lo que pueda pasar el polvorín mientras ellos sigan comiendo pasteles, teniendo 100,000 baños en sus mansiones, y sobre todo con su élite de poder haciendo lo que ellos quieren, y a costa, como digo, del sufrimiento, del saqueo y de la explotación de todos. Y todo eso va a ser todavía peor, con estas reformas, con este regalo que está haciendo a las transnacionales y a los millonarios, multimillonarios nacionales Peña Nieto, mientras pues bueno, todo se incendia, pero pues no les importa. Ellos siguen y a ver hasta cuando todo esto explote, o cuando ya la gente de verdad ya no pueda más. Pero pues ellos no van a, hasta el momento no se vislumbre que ellos van a hacer nada al respecto para cambiar esta situación, Bote. Fíjate que tocaste un punto muy interesante cuando dijiste una pequeña élite que es pequeña pero poderosa. Donde radica, o es mi punto de vista, donde radica el poder de una pequeña oligarquía es en su poder de organización, Marta. Ellos tienen lo que los pueblos, lo que las masas no tenemos, ¿sí? Así es. Aquí, por ejemplo, no la vivimos. Fíjate que ya encontré yo la respuesta a lo que venía yo planteando en unos Yo Libremente Opino. Te has de acordar que yo dije, ¿cómo es posible que mientras un programa de Yo Libremente Opino apenas alcanza algunos cientos de visitas, las tarugadas de un merolico, que dice puras tarugadas, llega a tener millones de visitas diario? Y sin querer ya me enteré, Marta, fíjate que ya me enteré. O sea, esto lo comento porque hay que enseñar, por eso repito que es muy importante, aunque me lo critiquen, lo seguiré diciendo, que la gente aprenda y enseñe a ver televisión, porque también lo tiene que hacer con el internet. Resulta ser que en casa de una amiga agarré, le pedí su computadora prestada. Obviamente yo no tenía, no estaban registrados en esa computadora, pues obviamente no estaban registrada nada, ninguna cuenta de nada, ¿sí? Y entonces cuando entro a YouTube, Marta, porque quería ver pues cuántas visitas llevaba el noticiero del jueves, digo del miércoles, porque no hice el jueves, por cierto, pero el del miércoles pasado. Oh, sorpresa que me llevé, Marta. Entrando, como no metí una cuenta de YouTube, pues obviamente entra, digamos que la plantilla a la que entra cualquier persona nueva que entra a YouTube. Y oh sorpresa, pues precisamente a esos merolicos a los que yo me refiero son lo primerito que le ponen en la cara a cualquier usuario que apenas entra a YouTube. O sea, prácticamente ya le están diciendo a los usuarios, desde ya le ponen en la cara para promociones para que los usuarios nuevos, la gente nueva que apenas usa YouTube, lo primero que haga es precisamente entrar a los sitios y a los videos de esos merolicos televisivos. ¿Sí? Fíjense cómo, de una u otra manera, pues ya se va induciendo desde el comienzo en el que los ciudadanos empiezan a usar el internet, ya se les está de antemano diciendo que vean tarugadas. ¿Sí? O sea, eso es lo interesante de esto. Y esto es lo que explica el por qué, por más lucha que hacemos, por ejemplo en Yo Libremente Opino, pues la gente casi ahora sí que casi ni ve este programa. Pues claro, porque jamás un programa como este, u otros que son mejores que pero que tengan la idea de informar y crear conciencia a la gente, pues no van a ser presentados en primer plano, jamás. Pero aquí es donde entra esa actitud de enseñar y aprender a ver televisión y a usar el internet.
Porque nosotros podemos ir enseñando a las nuevas generaciones. ¿Sabes qué? A ti te ponen esto porque te quieren idiotizar. Tú tienes que buscar opciones para no caer en esa manipulación que desde un principio se te quiere hacer. Que desde un principio te quiere hacer la televisión, ya que ahorita ya están invadiendo el internet, pero sí bonito los medios televisivos. Por eso por lo que yo ahí he reiterado muchas veces que es importante enseñar y aprender y enseñar a ver televisión, y lo seguiré sosteniendo. Entonces, ya para no desviarme tanto del tema, ese pequeño grupo sí está organizado y la gente no. Tan es así que nosotros podemos pedir una cosa y simplemente no somos más que una voz que clama en el desierto, como lo he dicho muchas veces, porque nosotros no tenemos ese poderío para tener ejércitos de tuiteros que nos apoyen y que nos distribuyan. Tampoco tenemos lo necesario para que se presente en primer plano nuestro programa. Pero la gente sí debe de buscar, sí debe de aprender a usar el internet, pero con otros fines, porque si no, simple y sencillamente, aquellos seguirán perfectamente organizados, pero nosotros no encontraremos la manera de organizarnos, porque ni siquiera tenemos la voluntad, de entendernos nosotros mismos. No nos entendemos, ¿sí? A los mexicanos, bueno, no a los mexicanos, a la mayoría de la gente en el mundo no se le entiende. Se queja, en general, de que las cosas están mal, pero siguen, con honrosas excepciones, pero siguen, pues ahora sí que votando por los mismos que las cosas las mantienen mal. Siguen dejándose llevar por relumbrones en vez de escarbarle un poquito a la esfera. Nada más es cuestión de escarbar tantito para darse cuenta de lo que de veras es. Ya ven ahorita un ejemplo. Ya ven ahorita el asunto del Bastar Gordillo. Tanto que se habló de que, ay, miren cómo si era en serio, cómo Peña Nieto sí iba en serio. Y a la mera hora resulta que la señora ni ha pisado la cárcel y en su cuarto de hospital tiene cama de lujo, pantalla plana de lujo, servicio de internet para ella. No, pues qué castigo tan grande, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Eso sí ya no se presenta con el mismo bombo y platillo. Esas comodidades de las que goza la señora del Bastar Gordillo ya no son presentadas con el mismo boom televisivo que cuando se dio su detención. O sea, ahí es donde se empieza a construir el camino del atole con el dedo. Bueno, ¿qué tan efectivo es, caramba, ese atole con el dedo? Que todavía, a pesar, no de lo que decimos, de lo que hemos comentado nosotros, sino a pesar de notas periodísticas que han dado cuenta de la infiltración de las que han tenido las mentadas autodefensas por parte del propio crimen organizado, y todavía hay el chorro de gente en internet y en redes sociales que defienden a ultranza ese relumbrón llamado autodefensas. Todavía lo defienden, ¿sí? Y allí es donde debemos de partir para entender lo mal que estamos. Mientras nosotros no nos podemos organizar, ¿cómo nos vamos a poder organizar cuando habemos mexicanos que de una u otra manera nos interesa ir un poco más a fondo de lo que ocurre y no quedarnos con el relumbrón? La mayoría de mexicanos sí se queda con el relumbrón. Fíjense, yo he visto anuncios, aquí comentamos de cómo la dichosa selección mexicana ni siquiera es de la nación, y sin embargo se la pasan diciendo que es la selección de México en los medios televisivos, y ahí va la gente de taruga a dejar su dinero comprando camisetas, objetos de la selección, llenando estadios, pagando. Vayan ustedes a saber si no hasta se endroguen para ir al mundial, de que nomás para disque ver a esa selección que ni siquiera es de la nación, ¿sí? O sea, allí donde se ve cómo ese poderío mediático no permite lo principal, Marta, la organización ciudadana. Ellos están organizados y se encargan precisamente mediante la manipulación, porque aprovechando que los mexicanos no saben ver televisión, precisamente para que mediante esa manipulación no se organice el pueblo. Inyectar egos, ¿sí? Qué mejor que los mexicanos entre sí busquen el modo de ser más que el vecino, en vez de unirse al vecino para que nos dejen de fregarlos de arriba, por ejemplo. Unirse, ¿para qué? Para crear conciencia, para que de una vez por todas el resultado electoral
de 0 votos para el PRI y el PAN. Esa sería la meta, esa es la meta que debemos de buscar y que tenemos que ir haciendo entre todos, porque no se puede hacer, no lo puede hacer ni el Bote solo, ni Marta sola, ni Pejeboy, ni José Manuel, ni Ulises, nadie. Solos no se puede, tiene que haber organización. ¿Sí? Como quiera que sea, hubo un gran paso, y esto sí hay que decirlo y subrayarlo, hubo un gran paso en materia de organización y de crear conciencia que dio el movimiento de López Obrador desde la Convención Nacional Democrática. ¿Sí? Ya hablaremos de eso también después, en su momento, ya veremos, pero es importante recalcar eso, se dio un gran paso, pero ese paso, por muy grande que fue, ha sido demasiado corto. Ha sido demasiado corto con respecto a lo que se necesita de organización y conciencia para que de barato comience a verse reflejado un despertar ciudadano donde debe verse reflejado en primera instancia, que es en las urnas. Muchos me dicen, oye, pues es que tú todavía eres un ingenuo porque crees en la vía electoral. Claro que creo en la vía electoral, porque yo todavía no he visto una votación contundente del 70% del padrón electoral por un cambio verdadero en el país. Eso yo no lo he visto. El día en que yo vea una votación de ese tipo y que entonces, porque yo estoy convencido de que un fraude no alcanza ni siquiera para 20 puntos. Imagínense una votación en contra mayoritaria del 70%, de 70 puntos, no va a haber fraude que alcance a eso. Pero suponiendo que aún así, con una votación contundente de ese tamaño, se hiciera un fraude electoral, en ese momento desde ahí podría yo pensar, tal vez, en que esa posibilidad de vía electoral ya no está funcionando. Podría pensarlo. ¿Y por qué digo que podría pensarlo? Porque ni siquiera se trata de que haya una sola votación contundente. Un pueblo organizado y consciente vota contundentemente por lo que realmente quiere y necesita. No lo hace una sola vez, lo hace varias veces hasta hacer valer la democracia con todo. Y hay países que nos lo han demostrado, y esa es la escuela que debemos los mexicanos aprender, ¿sí? Recordemos que en Venezuela, incluso Hugo Chávez, lo primero que intentó fue un golpe de estado que le costó la cárcel. Y fue la vía pacífica y consciente la que logró ese cambio en Venezuela, que trajo lo que ha traído hasta el momento y que quieren borrar la derecha allá en Venezuela y no está pudiendo, también hay que decirlo, ¿sí? Y yo creo que eso también es muy importante a considerar. A ver, vámonos a comentarios, lo que quieran, preguntas, réplica, adelante. Mira, yo quiero nada más recalcar unas cosas que decía también Marta y tú, la organización, sí, realmente necesitamos mucha organización, ¿no? Y no abandonar terrenos donde nos está atacando el sistema, la organización del sistema que nos enfrentamos, ¿no? Si abandonamos la vía electoral, si hay gente que abandona la vía electoral, que está a su derecho, nosotros no prohibimos, es porque va a agarrar otro plano de lucha, ¿no? Pero tampoco nos volvamos la gente que estamos luchando en el sistema, y eso es algo que yo también he comentado. No nos volvamos nuestros peores enemigos, peores que el peor enemigo que nos estamos enfrentando, que es el sistema, ¿no? O si lo quieren, como dice el profesor, adversario, ¿no? Ese adversario está también organizado, también agrupado, que ellos como se pelearán en candidaturas, pero cuando es la cosa de definir un asunto, jalan como relojitos. Ahí se quedó muy constatado con lo del Pacto por México. Y el hecho de que hay gente que abandona la vía electoral porque no cree que está todo su derecho, no significa que ya se empieza a hacerse enemigo de la gente que estamos apoyando la vía electoral. O sea, no seamos nuestros propios obstáculos, es lo que quiero decir, ¿no? Nosotros estamos en la lucha de la vía electoral porque es un terreno que también el sistema usa y abusa de ese sistema, de la vía electoral. Y si todos los mexicanos abandonamos esa vía electoral, pues para ellos es mejor, es más fácil ganar las batallas que luchan ahí. Por eso nosotros no podemos abandonar los terrenos, ¿no? Yo sé que hay varios terrenos en los cuales nos atacan ellos. Está la vía electoral, vía partidaria, están las políticas económicas, los grupos de interés económico, los banqueros,
pseudoanalistas, pseudointelectuales, tienen un gran grupo en el cual atacan y fomentan su ideología que necesitan para fomentar su crecimiento individual, ¿no? Pues por eso yo soy de la idea de que pues no podemos abandonar ningún terreno, por ese aspecto lo digo. Y pues ya pues por último, que también comentaba Marta de los especialistas tan rebuscados, tan renombrados, ¿no? Yo veo que dicen y plantean todo, pero no plantean algo en sí que creo que desmantelaría todo lo que apoya, ¿no? Que es una idea fundamental, que nos dicen cuánto necesita crecer México, sea por puntos porcentuales y todo eso lo que le manejen, pero cuánto necesita crecer México para poder subsanar o reparar los males o el rezago económico que tiene. Y eso no lo dicen. Le buscan muchas formas de hablar, pero no dicen cuánto necesita crecer México, porque ahorita actualmente pues dicen que vamos a crecer al 2.8, entre 2.8 y 2.7, de un estimado que tenían de 3.5. Y vemos que no se cumplen las metas de crecimiento, y pues tampoco hay castigo para la gente, ¿no? Y pues sí buscan castigar a la gente. Vuelvo a retomar a los maestros. Les implementaron una reforma educativa que con una evaluación que maestro que no cumpla pues se va para la calle, o que no no refleje resultados también se va a la calle. Y ellos que siguen gobernando, ¿qué pasó? Ellos pueden decir que crecemos algo y a la medida de los balazos crecemos a otro punto, a otro buen dicho, otro porcentaje que dijeron. Pues por eso vuelvo a reiterar, tenemos que tomar parte del castigo a los malos políticos por la vía electoral. Pues es lo que quiero comentar ya para terminar este tema. Marta. Tienes razón en que lo que tienen ellos es que están muy bien organizados, ese pequeñísimo grupo, para mantener sus intereses. Esto incluso tiene una cuestión, el por qué nosotros no, la mayoría de la población no, y no solo eso, la mayoría de la población no solo de México sino del mundo. Hay un dato interesante, ya Borgias, un filósofo griego, decía que la comunicación humana es imposible, y que realmente todo era cuestión, todo lo que nosotros hacemos, cada uno de nosotros tiene que ver, es desde nuestro punto de vista, y no podemos entender a nadie más. Posteriormente, ya en el siglo pasado, neurológicamente, ya como Maturana y unos neurólogos chilenos, Maturana y el otro, Humberto Maturana, no me acuerdo del nombre, es importante, pero ahorita no me acuerdo del otro nombre. Descubrieron que sí, que en cierta medida Borges tenía razón, ese filósofo griego de antes de Cristo tenía razón, porque realmente todo nuestro aparato neurológico está hecho para adentro, no para afuera, no para poder comunicarnos con los demás. Es muy pequeña la parte que puede llegar a tener poder comunicarnos con los otros seres humanos, con el mundo entero. Haciendo un símil muy interesante, eso se me quedó muy grabado, porque nosotros, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra configuración está hecha, estamos como en un submarino. Adentro nuestro cerebro, nosotros estamos manejando este submarino, pero no vemos más que los aparatos, las luces que se prenden, las luces para poder tener contacto con el mundo exterior, pero no vemos lo demás. Si alguien nos ve desde fuera, puede ver que ese submarino, supongamos que emerge, ve por arriba y ve a un submarino que está allá, pero que se está moviendo de un lado para otro, pero nosotros desde adentro solo vemos luces. Y dicen que esa es la manera como nosotros y todos los seres se comunican con el mundo. Entonces, por eso puede decirse que cada quien está en su mundo, en cierta medida, pues si hay datos afuera, pero cada quien está en su mundo y no ve lo demás, y por eso es tan difícil comunicarse. Esto es cierto, pero por otro lado está esta situación. Hay un pequeñísimo porcentaje que sí nos permite comunicarnos y organizarnos y poder llegar a tener un entendimiento. Y tan es así que esta noticia que tú das, Bote, esta cuestión que tú das de que esta élite sí se organiza, esta pequeña élite, para hacerle daño a los demás, solo para sostener sus intereses, eso es interesante porque están usando ese pequeñísimo, supongamos porcentaje, 2%, para que ve para afuera, para ellos organizarse. Entonces,
es malo, es una mala noticia, pero a la vez es buena noticia, porque entonces también nosotros podemos hacer lo mismo. Hay que encontrar ese modelo. Ellos encontraron el aferrarse al poder, el aferrarse a esos esos intereses, utilizar todo, y ese 2% lo han utilizado perfectamente para reducir todavía ese 2% de nosotros e impedirnos comunicarnos con los demás para poderles hacer frente. Pero lo han usado muy bien como dices tú, con todo esto, toda esta cuestión mediática, con sus armas militares, con toda esta propaganda que lo han usado muy bien, pero se han podido, eso es una esperanza, sí hay posibilidad, no es imposible comunicarnos totalmente, como decía Borges, también es así que estos se han podido comunicar y organizarse para lograr sus intereses. Entonces también solo falta tratar de encontrar ese modo, ese interés, esa cuestión, ese ímpetu que nos permita poder organizarnos como ellos y potenciar ese pequeñísimo 2%. Por eso es tan difícil poder como organizarnos. Ellos encontraron ese acicate para aumentar ese 2% que les permite salir de sí mismos y poder comunicarse y poder organizarse y poder hacernos daño. Pero hay esperanza en eso, porque entonces también nosotros podemos, Bote. Claro que podemos. Yo creo que por lo primero que se debe empezar, Marta, es por analizar. Fíjense que esto no iba en el programa, pero me parece muy interesante analizarlo. Qué bueno que salió. Yo creo que por donde se puede empezar de entrada es por hacernos a la idea de que nos surge a los mexicanos en general una verdadera solidaridad. No una solidaridad que nos pinta el poder mediático. El que esté solidario una vez al año para que dones para los niños que tienen problemas de capacidad diferente o lo que sea. No, la solidaridad debe de ser siempre entre los mexicanos, con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo. Debe de haber solidaridad siempre. Aplicar aquello en serio que oímos mucho en manifestaciones y en mítines, Marta. Por ejemplo, hemos oído mucho que, por ejemplo, se planteaba, no sé si te has de acordar, aquello de que por ejemplo, todos somos Juárez, ¿no? Pero eso nomás fue un dicho de discurso, pero en realidad eso no ha sido así. Todos somos Atenco, pero en realidad no somos así, ¿sí? O sea, así se plantea en un meeting o en un discurso oficial o en X cosa, pero en realidad no lo somos así los mexicanos. Si de veras los mexicanos fuéramos solidarios, ¿sabes qué? Si tú dejas sin trabajo a un mexicano, dejas sin trabajo a todos. Y todos debemos de luchar porque no se pierdan las fuentes de trabajo, por ejemplo. O sea, ideas así de ese tipo. El problema principal es que vivimos, como lo dije hace rato, en un mundo lleno de egos que nos han inyectado vía el poder mediático y principalmente los medios televisivos. ¿Cuáles son esos egos? Bueno, ¿cuáles son esos egos? Bueno, pues los egos son que, por ejemplo, lo importante no es que tengas, ¿cómo les diré? Lo importante es el dinero, ¿sí? Lo importante es que cuántos comerciales no hemos visto de aquella persona que tiene un carro nuevo y pues ya le presume al vecino que tiene su carro nuevo, ¿no? Por ejemplo. Y no debe de ser así. Lo que hace falta es que los mexicanos se unan. En vez de agarrar y decir, mira, aquellos que protestan, pónganse a trabajar, huevones. No, a lo que deben de hacer es pensar que así como aquellos los dejaron sin trabajo, nos pueden dejar sin trabajo a los demás. Y así ha sucedido, Así ha sucedido, ¿sí? Una vez platicaba yo con, no me acuerdo en qué programa, creo que hice el comentario, de que, por ejemplo, ¿cuántos de los trabajadores de Mexicana no habrían dicho en su momento que se pongan a trabajar, huevones, cuando se estaba manifestando el ESME cuando liquidaron Luz y Fuerza? ¿O cuántos trabajadores, por ejemplo, de esa misma compañía, no se quejarían cuando los maestros hacían un plantón? Por ejemplo, no lo sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que primero fueron los de Compañía de Luz. Bueno, de esto viene desde antes, ¿no? O sea, primero fue la Ruta 100, luego fueron trabajadores de distintas compañías aéreas, luego fueron de otras empresas que también fueron despidiendo, luego se liquidó Luz y Fuerza, y en general a lo que se está llegando, y eso es lo que mucha gente no veo yo que no percibe,
a lo que se está llegando es a precarizar toda la fuente de trabajo del país. Llegar al momento tal en que, pues, ¿sabes qué? Pues aprovechar aquello del desempleo para que, ¿sabes qué? Pues esto es lo que hay, esto es lo que te pago, y si quieres, porque pues allá hay otro que lo quiere. Y simple y sencillamente ya hay una indefensión, ¿sí? Hay una indefensión total de la clase trabajadora en el país. Y cada vez con argumentos de los que sean, se está precarizando el trabajo. De una u otra manera, eso es lo que está sucediendo en el país, a eso es a lo que se está llegando. Y sin embargo, millones de trabajadores ni cuenta se dan, ¿sí? Más que a los que les toca de momento. ¿Y por qué? Porque los que se quedan dicen, no, pues con que a mí no me corran, pues que corran al que corran. Entonces al rato es cuestión de tiempo para que la mancha se extienda, y el tiempo es el que se ha encargado de darme razón para demostrar eso. Es cuestión de tiempo para que la mancha se extienda, porque el problema es de fondo. El problema tiene un fondo. ¿Cuál es ese fondo? Que simple y sencillamente tenemos un sistema político y de gobierno al que no le importa la sociedad mexicana. Aquí lo que importa es que ese pequeño grupito élite del que mencionas, Marta, siga multiplicando sus fortunas a diario. Así de simple. Que ese grupito de cuates siga la multiplicación de fortunas a diario, y se acabó. A ver qué pretexto inventamos de disque bienestar, un bienestar que nunca llega, pero que sí está cimentado en las espaldas de la inmediata consecuencia de pérdida para los ciudadanos. Pérdidas que se traducen ¿cómo? En el encarecimiento de servicios públicos, en el encarecimiento de todo, de productos, de servicios, de todo lo que consumimos, Así es como está el asunto. Esa es una realidad que vivimos, y una de las consecuencias principales de ello, pues es la misma, que los mexicanos no hacen de lado sus egos para cambiarlos por una solidaridad auténtica que nos permita organizarnos para ir por partes, para ir buscando precisamente caminos que nos ayuden a entender las cosas, investigar. Yo sé que muchos dicen, voté, pues es que compraron millones de votos, pues sí, pero el problema no es que, el problema obviamente que está mal que haya autoridades electorales que se hagan de la vista gorda aquí y allá, sí es cierto, pero a ese problema también se le suma otro del que los detractores de la derecha neoliberal no dicen nada. ¿Cuál es? Pues que así como se compraron millones de votos, por ejemplo en el caso de la elección del 2012, así como se compraron millones de votos, también la misma clase política volvió a recibir millones de votos. Votos que no compró, Así, votos que no compró. Y que si hacemos la cuenta, por ejemplo, entre lo que obtuvo Peña Nieto y lo que obtuvo Calderón, se van a dar cuenta que es mucho más los votos por la misma derecha que representa el PRI y el PAN, que los votos para un cambio como el que representaba en aquel momento Andrés Manuel López Obrador. Aún con los 8 millones de votos comprados que Andrés Manuel denunció. ¿Esto qué quiere decir, señores? Que si bien es cierto que hay problemas en cuanto a la ¿qué podríamos decirlo así? En cuanto a la justicia democrática que debe haber en el país por parte de instituciones que se supone están encargadas de ello, si bien hay problemas por ahí, también hay un problema por acá, que es el del lado del pueblo, que de una u otra manera sigue haciéndole llegar millones de votos legítimos. Millones de votos que ¿cómo llegan? Pues que llegan mediante la manipulación televisiva, que llegan mediante simple y sencillamente el voto inconsciente de los ciudadanos, ¿sí? Que votan porque, pues fíjense que como mi papá votaba por el PRI, pues por eso yo voto por el PRI. Eso es un voto inconsciente. Bueno, pues eso también abona. Y mientras no se cree la conciencia necesaria al problema que se tiene de justicia electoral, seguirá abonándose millones de votos legítimos que le siguen llegando a los mismos de siempre, y seguirán
tomando decisiones como lo han hecho desde hace décadas, prometiendo resultados que nunca llegan, pero que son cambiados esos resultados por nuevas promesas a futuro, como ahora lo está haciendo el PRI. Lo mismo que hizo Salinas es lo mismo que está haciendo Peña Nieto y el nuevo PRI. Las promesas de Salinas nunca se concretaron y ahora lo que nos están endilgando son promesas a cambio de reformas que están despojándonos. Así de sencillo. Y que millones se lo siguen creyendo. Entonces, la clave del asunto es la capacidad de poder entender esto. ¿Sí? De poder entender esto. Porque si bien es cierto una cosa que también debe de tenerse muy en claro. ¿Sí? Desde el momento en que un grupo de personas tiene un objetivo X, ¿sí? Su organización radica en que simple y sencillamente todos van a tomar una decisión en beneficio de un grupo, que es ese grupo élite. Y no es como los mexicanos en general, más bien como la gente en general, porque esto tampoco no es exclusivo de México, en el que la mayoría siempre somos de que pues yo nomás veo por mí y los demás a ver qué les pasa, a mí no me importa. Y en los grupos, como esas élites que de veras se organizan, ellos lo que hacen es tomar decisiones para un beneficio conjunto. ¿Sí? Y yo creo que ese también es otro punto que debe de tomarse muy en cuenta en aras de buscar la organización. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que necesitamos? De entrada, necesitamos tener un objetivo en común. Cosa que también es muy difícil. Porque, por ejemplo, habemos quienes planteamos que todavía hay mucho por hacer por la vía electoral. Sin embargo, hay muchos otros que plantean que esa vía ya está agotada. Entonces ya desde ahí ya no hay un acuerdo y es difícil tener un objetivo común. Bueno, pues hay que buscar crear la conciencia necesaria para tener ese objetivo común. ¿Sí? Tener la idea clara de que, bueno, pues lo que está dentro de lo que está mal, puede haber soluciones dentro de este ramo pacífico e inteligente para que las cosas se vayan corrigiendo. No solamente es lo que también plantean muchos por ahí. No, pues ¿sabes qué? ¿Para que haya cambio? Pues para que haya cambio tiene que haber muertos. Pues no señores. Para que haya cambio lo que tiene que haber es una auténtica organización ciudadana. Un pueblo organizado es el que logra las cosas. Ay, como si no hubiera habido ya tantos muertos y todavía quieren más con este sistema. Exacto. Que ha matado a tantos. O sea, son geniales. Es así, tienes razón. Si no hubiéramos ya pagado una cuota de sangre y sacrificio. O sea, no entiendo. No, pero es que quieren más, quieren regalarle más sangre y más muertos a todos estos. O sea, como si no hubiera sido suficiente, ya no voté. Exactamente, ¿no? Mira, son tan patéticos, Marta, como el haber escuchado, digo, aquí lo voy a meter a colación porque sí entra, en lo patético entra, a Cárdenas decir que el peor error, palabras más, palabras menos, de López Obrador fue haber dejado al PRD. ¡Ay! Mira, de veras cuando dijo eso dije yo, a ver, espérame, déjenme ver si carburo un poquito. A ver. Número uno, Cárdenas fue el primero en el que cuando le hicieron el fraude electoral del 88, prácticamente ante un zócalo, no voy a decir que lleno como el de López Obrador, porque yo estuve en ese mitin hace muchos años, no fue así, se llenó lo que era la plancha principal, pero no se abarrotó el zócalo. Creo que ese privilegio lo sigue teniendo López Obrador, creo yo, en el ámbito político, claro, porque si me voy a poner a comparar con artistas cimerólicos, sabemos que han llenado el zócalo por mucho más, ¿no? Pero hablando de cuestión de una lucha social y política, nadie ha alcanzado a López Obrador. Pero a lo que yo me refiero es que yo fui a ese meeting de Cárdenas, que fue en el que el señor salió a decir que todo quedara en la mano de las instituciones. Desde ahí yo luego lo pensé, dije, este señor ya dobló las manos y ahí muere. Y fue lo que pasó. Sin embargo, cuando le hacen fraude a López Obrador toma una decisión de, ¿sabes qué? Pues vamos a luchar por crear conciencia, informar y pues tratar de hacer valer la democracia mediante la organización pacífica. Perdón, muy diferente. O sea, dice él que el peor error de López Obrador fue dejar al PRD.
yo creo que el peor error de Cárdenas es seguir, primero, doblar las manos ante un fraude electoral como el que él hicieron. Segundo gran error de Cárdenas para mí es seguir en un PRD que ya está más que empinado. Lo digo con todo respeto, sin ofender, ¿eh? Ya, o sea, desde el momento en el que el PRD termina pactando con el PRI y el PAN, perdón, desde ese momento ese PRD está más que echado a perder. O sea, ya ahí bueno, sí. pero entonces sí me parece muy congruente que siga en el PRD un tipo que en el 2006 va a apoyar a Calderón y hablar en contra de AMLO en la embajada de Estados Unidos, y no son rumores, lo filtró Wikileaks en sus cables, hablar en contra de AMLO. Se convirtió en un cómplice de todos los crímenes de Calderón, y me parece muy bien que siga en el PRD, en ese partido de traidores, y qué bueno que AMLO se salió. Exacto, fíjate, ahí sí me da la razón cuando manejas el planteamiento de partido de traidores. Pues sí, ya se echó a perder, ya valió gorro. Sí tienes razón, fíjate que sí, tomando en cuenta este dato tan revelador que nos estás dando, sí, definitivo. Cárdenas apenas y hace bien, ¿sí? Entonces no es error. Qué lástima por toda la gente, las bases, no por esta gente como Cárdenas, como estos impresentables, porque hay gente muy valiosa que todavía sigue ahí y que sí le duele, porque hizo una gran labor de organización y de toda la estructura partidaria. Le duele dejar las manos el partido en manos de esta gente, y quieren seguir ahí luchando para tratar de rescatarlo. No sé si puedan hacerlo, y qué lástima que por ellos, decir partido de traidores, pero no nos referimos a toda esta gente. Hablamos de esa cúpula traidora. Hay que aclarar para que no se preste a malas interpretaciones, Bote. Mira, esa cúpula que tú dices tiene nombre pero no apellidos. ¿Sí sabes cuál es, no? ¿Cuál es? Chucho. No, también está Cuauhtémoc Cárdenas. Ah, sí, claro, ¿no? Pero no, la cosa es que Cuauhtémoc Cárdenas, sí, digamos que desde mi punto de vista termina siendo comparsa de esos chuchos, ¿estamos? Más bien, ¿no? Pues bueno, yo creo que ahí solitito fue en una de los chuchos para ir a la embajada a hablar mal de AMLO y apoyar a Calderón, al criminal Calderón, y por eso lo hace su cómplice de todos los males que causó este hombre a nuestro país. Fíjate esto que tú estás diciendo tan interesante, hace que por fuerza se haga la afirmación, sinceramente. Bueno, ¿con qué cara se atreve Cuauhtémoc Cárdenas a decirle algo así a Andrés Manuel López Obrador? O sea, lo digo en buena onda. López Obrador tiene cosas criticables y las hemos hecho aquí. Pero nada que ver, pero no nada que ver con lo que hizo por todos los crímenes de Calderón y que lo haya apoyado. Sí, que lo haya apoyado. Como su haya sido como haya sido, le escuchó. Así es que bien sabía qué clase de calaña era ese tipo. Exactamente. Pejeboy, ¿tú qué nos dices de todo este borlote? Pues es que, bueno, tú decías con qué cara. Pues sí tienen cara, sí tienen la cara del cinismo, porque es la única que tienen, y estos son muy cínicos. No le importa, tienes razón, Pejeboy. ¿Con qué cara? Con la que tiene, con la que le ha permitido hacer tanta porquería. Sí, pues es que sí son esta gente. Y también un detalle, que lo que hablaba el Bote del enemigo, yo creo que, del enemigo en común que tenemos es este tipo de cúpula. Y creo que para que la gente se una, tenemos que enseñarle bien cómo está constituido el enemigo, aunque no tenga muchos nombres y tengan diferentes estructuras, pero están organizados y tienen un mismo rumbo, ¿no? Y eso es parte de la conciencia que le venimos fomentando nosotros, ¿no? Y es cuando la gente empieza a conocer bien al enemigo, es cuando ya se va a unir conjuntamente, y eso yo creo que es parte de lo que necesitamos seguir fomentando. Yo lo vuelvo a reiterar, si estamos en esta lucha es para contra del adversario, que es el que nos estamos enfrentando, el mal en común, y eso nos debe de unir y no nos debe de dividir. Y yo también he dicho, y a lo mejor la gente se desespera, ¿no? Porque pues yo sé que están muy canijos los males, ¿no? Vemos a los chuchos, el PRD que ya, como dice el Bote, ya está bien empinado. Vemos que Andrés Manuel está surgiendo con Morena, y hay mucha gente que también ya le está tirando bajita la vais muy fuerte a Morena, pero Morena todavía tiene el beneficio de la duda, aunque les duela, ¿no? Exacto. Porque además ni siquiera existe todavía, Bote, ya sí. le han sí, todo tipo de pecados, y como si fuera igual que el PRI, el PAN, ni siquiera existe, imagínate. Sí, mira, fíjate que por ejemplo, ahorita que mencionaron eso, nada más comento rápido,
Por ahí criticó Julio Hernández que según López Obrador estaba planteándose que según López Obrador destapó a 2 candidatos, una candidata en Michoacán y a Laida Sansores en no sé dónde. Perdón, o sea, en buena onda, Morena está por surgir. Y miren, por ejemplo, voy a tocar el caso de Laida Sansores porque ese me pareció muy importante, Marta, y creo que tú nos puedes todavía ilustrar un poco más. A ver, Laida Sansores, al margen de todo, ha sido una mujer más que congruente en todos los sentidos. Yo creo que a lo mejor, quiero pensarlo así, la idea de, por ejemplo, de plantear que ella podría ser candidata, yo creo que eso más bien es al revés, no le sirve tanto a ella, sino más bien al propio Morena, ¿no? Porque si por ejemplo dice Obrador, ¿sabes qué? Mira, esta calidad de luchadora social, por ejemplo, que no obstante que ha llegado a ser senadora, que ha llegado a ser diputada, pues no la ha contaminado ese poder, ¿no? Ese tipo de cargo no la ha contaminado, como por ejemplo también son casos interesantes, por ejemplo, que han cruzado por esos pantanos y no se han manchado. Otro caso que me parece muy digno de mencionar es Fernández Noroña. Pero o sea, a lo que voy es que pues a lo mejor yo creo que hasta eso le sirve de promoción a Morena, pero hemos de saber que Morena, como bien dices tú, todavía ni existe. Y entonces aquí es donde digo, bueno, a mí no me parece tan mal. Sí me parece mal la idea en un momento dado que se pueda plantear que ya se esté manejando, por ejemplo, dedazos. Pero dedazos se puede plantear ya cuando ya hay un partido ya registrado y con todo. Sí. Yo digo, bueno, si en un momento dado hasta para promoción de lo mismo que podría ser Morena, hoy sabes qué, que fíjate que Morena contaría con personas, con candidatos como esto. Yo creo que eso no me parece a mí mal, porque todavía no se puede manejar dedazo, porque los dedazos son en los partidos, y todavía Morena no es partido, ¿sí? Y yo creo que antes, desde mi punto de vista, sí, y lo digo con todo respeto, yo creo que antes de que cualquiera pudiera en un momento dado, pues írsele a la yugular, como se dice en el argot popular, a Andrés Manuel López Obrador, sin que los mismos que siguen trabajando en Morena digan nada, pues por favor, o sea, yo digo, si la gente que trabaja en Morena no se queja, mira, que están buscando todo eso, es ¿no? un gran desprecio a la gente el decir eso, y además usar de esa manera tan apresurada y tan provocadora e inoportuna estas palabras de, una cosa es hacer preguntas y cuestionar, pero ya utilizar esas palabras de dedazo e imposición ya es bastante poco serio y muy apresurado. Y además de una información que nada más tomas el titular de un artículo del periódico Regeneración y no el texto donde incluye un tuit de AMLO donde habla de Morena, Michoacán decidió. Julio Hernández eligió lanzar sus tweets y decir las palabras tan apresuradas de imposición y de dedazo, simplemente tomando el titular de Regeneración y no el texto del artículo donde se tomaba el tuit de AMLO donde hablaba de Morena, Michoacán. Como el tuit el titular de este periódico decía eso, él lo tomó y y también tomó ahí la decisión ética, pudo haber leído todo el texto y utilizado el tuit de López Obrador y se prestaba a otra interpretación. Él nada más lo tomó de ahí, que después haya tenido, según él, pruebas, pero también arrojaron ese día muchísimas pruebas de otros estados, de varias partes, en donde se veía, donde la gente le decía, aportaba datos de las asambleas, si no asambleas, porque no sé bien los estatutos de Morena, yo no pertenezco a ese partido, a ese partido que ni siquiera existe, y por tanto no es tan fácil poder hablar tan a la ligera de lo que es en cada lugar lo que sucede. Entonces él nada más tomó es el título del periódico, y que después el mismo periódico, ante el borlote que se hizo, tuvo que cambiarlo y adaptarlo al texto que tenía con el tuit de AMLO, que fue primero. O sea,
por un error o una redacción de Regeneración, de ahí tomó Julio Hernández, pero bien pudo haber usado el tuit de AMLO y habría sido distinto, pero él tomó esa decisión ética, por algo será. Pero ya de ahí usar esa cuestión de imposición, de dedazo, pues sí fue muy apresurado porque ni siquiera existe. Mira, Marta, también a mí también me tocó discutir con una persona sobre eso, ¿no? Me hablan de dedazo, de imposición, pero nunca he visto esos reclamos sobre las autodefensas, ¿eh? Claro, además otra cosa, Boti Pejeboy, AMLO puede decir lo que quiera, y lo vimos, yo estuve en esos mítines, donde cuando decían que si era presidente legítimo la gente no abucheaba ni nada, pero cuando en la primera vez que se presentó Porfirio Muñoz Ledo, que lo consideran un traidor, valió un cacahuate que AMLO le quisiera legitimar, tratar de darle apoyo arriba del mitin, la gente lo abucheó. Muñoz Ledo tuvo que pasar por mucho tiempo para que la gente más o menos lo aceptara. Igual con los chuchos enfrente de uno de los chuchos, no me acuerdo de ellos, o creo que de Chucho Ortega o lo que sea, cuando estaba toda la cuestión de la defensa de la reforma energética enfrente de la torre de Pemex. AMLO quiso también, lo puso en el templete, y a la gente le valió lo que dijo AMLO y de tratar de apoyarlo y que se callaran y todo. La gente, yo estaba ahí, y anunciándolo y todo. Si no lo quieren, la gente lo estaba diciendo. La gente no es estúpida, por más que quieran decirle, y le ponen mucho desprecio a la gente, Bote. Fíjate que a mí ahorita que mencionas eso, déjame decirte, si hay que complementarlo, tú estuviste ahí, yo también. A mí lo único que no me gustó, y lo he criticado en mis noticieros, fue que aquella vez la gente no estaba de acuerdo, y no era con este González Garza, Marta, que estaba en ese momento haciendo uso de la palabra. Pero también había un chucho. Bueno, Sí, estaba. No, los que estaban allí de los chuchos era González Garza y Carlos Navarrete. Que me acuerdo que también se dijo que a Carlos Navarrete lo corretearon, que no sé cuánto, que no sé qué cosa. Eso se dijo, a mí no me consta eso. Pero sí me consta lo de González Garza, porque él estaba hablando, la gente lo abuchó. Y Obrador, a mí no me gustó lo que hizo Obrador aquella vez, que agarró. A mí tampoco, Bote, pero sí. La gente le valió y siguió. No, sí, claro, porque a la gente tampoco le gustó. No puede decir eso, pero sí. No es tan fácil que haga un dedazo y todo. No, y además, mira. Porque la gente sí, a mí te juro que yo tampoco yo seguía bucheando y me valió lo que dijo AMLO, y la gente también. Sí, eso estuvo padre. Una cosa es lo que haga AMLO y que él quería mostrarle respeto a este hombre, ese es su bronca de AMLO, pero la gente no se dejó. Sí, la gente no se dejó, y además, mira, déjame decirte una cosa. Cuando ya una organización o un movimiento se hace partido político, se tiene que sujetar a reglas. ¿Están de acuerdo conmigo? Y si no, todavía no ha pasado nada. No ha pasado nada. Mira, dedazo, ¿sabes cómo es? Julio Hernández diga, ¿por qué no mandó AMLO, llamó a todos los medios y para decir quién anunciar a los candidatos? Sí, claro, o sea, estaba en una reunión que va a él poco a poco. Los medios le han hecho caso. Además, ¿por qué va a hacer eso si todavía ni siquiera existe el partido? ¿Cómo va a anunciarlo nacionalmente? No existe el partido. Por lo tanto, no ha pasado por ninguna regla. Mira, ¿cuándo es cuando se dice que hay dedazo, Marta? ¿Sabes qué? Mira, fíjate que todos los que van a decidir al candidato, ¿sabes qué? Que fíjate que ya se apalabraron con ellos y todos van a votar para que quede tal. O que, ¿sabes qué? Que porque el dirigente dijo, pues ese ya queda. Y a ver cómo torcemos, por ejemplo, esto y el otro para que quede tal candidato. Sí, pero fíjate, ¿torcer qué? Pues torcer precisamente los reglamentos a los que se debe de sujetar una elección de partido, ¿sí? Claro. O sea, ese caso de hablar de dedazo es exagerado, si bien se puede criticar una propuesta de candidaturas, porque eso sí está sujeto a crítica, si quiere, claro. No se puede manejar como dedazo por un simple hecho fundamental, porque como Morena todavía no existe, todavía no puede elegir ni por dedazo ni por nada a nadie. Pues eso, no. Eso es elemental. Bien, si quieres cuestionar eso, hazlo de otra manera. Exacto. Y no así, porque ya usando esas palabras totalmente y sigue lo mismo y retuiteando a los que aseguran. Todavía se asombra. Me están empezando a seguir cuentas de seguidores alabando y apoyándome todo esto de la cuestión de AMLO. No, pues ¿qué esperaba, no? Sí, pues porque también no lo que quería abundar antes de que pasemos a este tema, que se me vaya el hilo. Yo también me he enfrentado a esa queja del dedazo y todo, pero yo les he hecho siempre un cuestionamiento. ¿Te parece mal candidato? ¿Tienes tu historial negro de ese candidato, además el de Michoacán?
y se quedan callados, no me contestan nada. A mí me da razón de que pues, yo les digo, pues es que si no tienes nada no es mala persona. Aún así, o aún dando, como dicen vulgarmente, cediendo sin conceder, pues aún así fuera un dedazo, no es malo. Pero bueno, no sería una buena práctica democrática, pero de todos modos, como tú lo señalas, cuando ya exista y se ponga alguien que no quiera, debe haber mecanismos fijados en los estatutos y en todo para poder impugnarlo y decir, claro. y entonces ya hacer que presenten un historial negro, por ejemplo, que como tú señalas, pues que ya lo presenten en su momento y en su forma, ¿no? Claro, no, sí, pero y también, bueno, yo lo que voy al segundo punto que también quería comentarles, que a mí se me hace más como una estrategia de minar candidaturas posibles a un proceso interno que se pudiera dar de Morena, ¿no? O sea, ya ahorita como que también el sistema sabe que ahorita las cifras de apoyo al PRI y al PAN y al PRD están muy bajas, ¿no? Y cualquier otra opción que sea más ciudadana, pues yo creo que la gente la va a apoyar en estos momentos, y más en Michoacán, porque ya han pasado, bueno, creo que faltaría el PAN, pero el PAN no lo aceptan por las medidas de Calderón, y yo creo que estarían por otra salida que no fuera PRI, PAN y PRD, y pues yo creo que por eso tomaron mucha fuerza con la crítica del dedazo en Michoacán, que me metí más a discutir eso en redes sociales. Y no es que, y como tú dices, no es que el INE o el IFE antes, ahora el INE, que es lo mismo, necesite pretextos para de veras anular no permitir el registro de Morena. No necesita, ellos pueden interpretar la ley y claro que no se va a dejar ni Morena ni AMLO ni todos los seguidores, ¿no? Pero no necesitan pretextos, porque puedes decir, Julio les dio pretextos para eso, porque lo dice en su columna, que primero le da mucho temor, que según le da temor que les estén dando pretextos a los del INE para negarle el registro, porque se puede impugnar esto, ¿no? Claro que después dice otra cosa, porque si le da tanto temor, después le dice a AMLO al final de su columna, espero que AMLO ya siga siendo un luchador social y ya se aleje de la zanahoria electoral, de la vía electoral. Bueno, entonces en realidad, o te preocupa que no le den el registro por eso, o mejor bien, es de esos que quiere, de las personas, y muy legítimo, que lo que quiere es que abandone la vía electoral y pues les deje el PRI ya sin ni el menor obstáculo vote. Eso lo dice en su columna, no lo estoy inventando. Sí, no, esa contradicción la dijo en su columna del lunes pasado. Sí, entonces, no, yo la leí, y a mí uno de los puntos que me molestó mucho de esa columna cuando la leí fue precisamente que empieza ya a dar ideas al tribunal electoral. Y no le da ideas, porque esos pueden sacársela a la mano. No, pero claro que sí. Es muy cierto. Sí, pero lo que hace es que entonces ya va el INE o el IFE o lo que sea, va a tener legitimado para decir, miren esto, o sea, ideas solitas se las saca, pero aparte lo está legitimando según la gente que que es de izquierda y todo. Exacto, lo que te iba a decir. Diciendo, pues bueno, qué padre, entonces ya le va a ser más fácil. Exacto, es lo que te iba a decir, o sea, porque Julio Hernández, como está catalogado de un periodismo de izquierda, así está catalogado la jornada, bueno, pues de ahí pueden agarrar vuelo, como tú dices, para que ya vaya de antemano legitimado una acción contra un movimiento que todavía ni siquiera es partido. O sea, desde ahí también otra cosa que me llama muchísimo la atención es a Ricardo Alemán, a Ciro Gómez Leiva, a todos estos que ya conocemos como son, a López Dóriga, pues sí podemos decirle lo que sea y criticar, pero si criticamos a Julio Hernández López o a alguien otro periodista de izquierda, entonces ya somos unos censores, unos censuradores, perdón, que bloqueamos la libertad de expresión. O sea, tenemos que estar de acuerdo, porque es de izquierda, tenemos que estar de acuerdo sin decirle nada, ningún argumento, ni darle nada, tenemos que estar total y absolutamente de acuerdo críticamente con el voto. Eso es muy grave. No, eso es grave porque es un atentado a la libre expresión. Pero nos dicen, es chistoso, a AMLO y a Morena, y no me lo podrán negar ustedes dos, a AMLO y a Morena les dan de derecha, de izquierda, ultras, no ultras, o sea, le dan hasta por debajo de las orejas a todos. Los que no van a votar también. Todos los que no van a votar le dan, pero eso es crítica sana. Si AMLO o sus seguidores o los que lo apoyan o gente que no lo puede prestar acuerdo se atreve a defenderlo, ya están son unos autoritarios, nos están linchando, nos están minando nuestra libertad de expresión. Qué bonito, ¿verdad? Ese doble moral.
Doble moral. Fíjate que yo he planteado muchas veces en los noticieros y en estos programas, yo he planteado mucho de que gente, por ejemplo, como Andrés Manuel López Obrador, deben de buscar la manera de evitar dar lugar a algo, ¿no? Yo creo que esto pero siempre es imposible en ese caso, claro, no puedes ni actuar. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, no, sí. Yo a lo que voy es esto, que de una u otra manera no estoy concediendo razón para nada. Yo creo que si bien puede criticarse el hecho de que vaya planteando, ya sea como yo digo, a lo mejor es para promocionar a Morena o lo que sea, si bien es criticable el que vaya adelantando posibles candidaturas, lo que sí es una realidad es que es una exageración lo que sucedió, y que yo creo que eso le podría ayudar, le podría ayudar al propio López Obrador para darse un poquito más de cuenta de que hay cosas que simple y sencillamente, no esto, porque esto sabemos que es una exageración, pero vete a saber, esto puede dejar una lección de cómo Andrés Manuel López Obrador por donde quiera le puede saltar una liebre, simple y sencillamente si comete un error por pequeño que sea, ¿no? Pues sí, pero nadie es perfecto y lo va a seguir cometiendo, como no es humano, y en ese caso, pues, además, seamos sinceros, desde siempre, desde que empezó esta opción desde 2006, ellos la encuentran por donde sea, aunque Andrés Manuel esté callado y no hable y esté paralizado, o sea, por donde sea le encuentran, Bote. Pues sí, y ahora también no debemos perder de vista un hecho que sí es criticable, que creo yo que sí vale la pena volver a reiterar porque ya lo he criticado antes. Sí es cierto que mucha gente que aparentó, a lo mejor no lo sé, pero que aparentó, desde mi punto de vista, una idea ir de acuerdo a la lucha de Obrador desde el 2006, bueno, desde antes más bien, a la mera hora de los balazos cambió. Yo creo que ante ese panorama, por decirlo así, no podemos también dejar de observar que bajo la influencia de López Obrador ha llegado gente y puede seguir llegando gente que no deba llegar. Yo creo que eso es importante, que sí ha sucedido, perfecto, pero también no puede ser posible que me plantees como una medida tan drástica propia de un partido político algo que ni siquiera es partido político, que simple y sencillamente es un planteamiento de asambleas de una organización ciudadana hasta el momento, porque todavía no es partido, todavía no ha habido elecciones internas, no puede haberlas porque no es partido. Que lo plantees así me parece muy excesivo de parte de Julio Hernández y me parece muy preocupante, Marta, de quien lo tome, como dicen por ahí, muy a pecho. Porque tampoco va por ahí. Es que hay muchos que son todos los desencantados, los que han sido siempre, la de la derecha pues feliz y contenta, pero pues bueno, pues ya la verdad desde 2006, desde antes, desde desafuero ya estamos acostumbrados a eso, pues bueno, ni modo, yo creo que más AMLO está acostumbrado y pues ya esto va a seguir siendo el pan nuestro de cada día, porque pues AMLO ya tiene la vocación de ser el punching bag, el chivo expiatorio de todos, primero de la derecha, luego de los de la izquierda desencantada. Y no es que AMLO tenga el camino de la verdad, no lo creo, es uno de los caminos, como lo tienen otros, pero pues bueno, a muchos les molesta que AMLO defienda su camino, pero a ellos sí les gusta defender el suyo, y no les gusta que AMLO defienda el suyo, es algo muy extraño. No, pero lo más patético, Marta, o sea, mira, Andrés Manuel López Obrador, y lo sigo sosteniendo, lo he criticado, no me retracto de las críticas que he hecho hacia él, y lo que me parezca mal lo seguiré criticando, pero por favor, o sea, ¿cómo es posible, como tú bien dices, que ahora sí que le carguen la pila a ver en qué se equivoca para írsele encima, y que ahora lo termine haciendo esta gente, pues que aparentemente nos demostraba un periodismo meramente de izquierda y distinto? No lo digo en mal plan, lo digo porque así lo percibo. Mientras tanto, por acá el señor Cuauhtémoc Cárdenas es el que sale bien librado de tantas cosas que han sido demasiado, ya no hablemos de poco éticas, sino han sido gravísimas y que se han traducido en una contribución al daño que el pueblo mexicano vive. Es increíble,
Sí, además, bueno, yo sí creo, es muy respetable si Julio Hernández López no está de acuerdo con la vía electoral porque ya está muy desencantado también, aunque haya defendido a AMLO en el fraude de 2006, pero ahora ya cambió y eso, muchos dicen, porque AMLO está mal porque en el fraude de 2006 lo defendió y entonces ahora sigue igual. No, se nota en su columna que él ya cambió por la vía electoral, no le gustó, se desencantó, yo la verdad no le achaco ninguna conspiración de la derecha y que él esté a favor, yo ni siquiera le achaco eso, simplemente en su columna solito dice él que él no está por la vía electoral, es muy respetable, pero es un periodista que debe tener más seriedad, más rigor en este sentido, y lo ha tenido creo que en general, pero ahora sí creo que fue una desmesura lo que hizo. Dice él que quiere alertar para evitar, como dices tú, que llegue gente indeseable. Bueno, pues que lo alerte, pero con seriedad, con rigor, con toda la información bien sustentada, y cuando por lo menos ya Morena sea partido, ya utilice palabras tan arriesgadas como dedazo e imposición, no vote. Claro, no, y además sabes una cosa, mira, con respecto a lo que estás diciendo de Julio Hernández, mira, yo siempre le he tenido respeto a Julio Hernández, o sea, me gusta su crítica, me gusta su trabajo. A mí lo que me parece mal es un planteamiento como el que tú me dices ahorita, ¿sabes? Que se desencanta de la vía electoral. Perdón, él es un periodista. ¿Cómo es posible, si ese fuera el caso, porque no lo sé, nada más lo pongo como posibilidad, si ese fuera el caso, ¿cómo es posible que un periodista como él, que ha hecho las críticas que ha hecho, que defendió a López Obrador de un fraude como el que se hizo, no esté consciente de que el problema de fondo, más que la vía electoral, es de que siguen llegando millones de votos legítimos al PRI y al PAN? O sea, no puede ser posible que tú agarres y digas, ¿sabes qué? Me desencanto de la vía electoral. Perdón, ¿por qué te desencantas de la vía electoral si todavía no ha habido una votación contundente para que ya digas tú mismo, ¿sabes qué? No, pues ¿sabes qué? Mira, pues con una contundencia de ese tamaño lograron hacer fraude que yo no creo ni que se atrevan. Ya te desencantes, o sea, por favor, o sea, los propios resultados electorales. Contigo, pero pues bueno, él decidió esto. Bueno, yo creo que también desencantó desde siempre, pues fue presidente del PRI, del comité del PRI estatal, el de San Luis Potosí, creo que en la época de Colosio. Dicen que después se desencantó porque Colosio no lo llamó para la candidatura del PRI en su estado. Yo creo que ahí empezó y después pues yo creo que no estaba con el PAN, y en 2006 pues trató de ver y tampoco, pues bueno, yo creo que otros señalan que pues no AMLO, a pesar de todo este fraude, esta defensa del fraude, no lo hizo su asesor, son los rumores que corren. Bueno, pues bueno, por una u otra razón, o también está cansado como otros, dice que se desencantó, vote. Bueno, está en su derecho de desencantarse, ¿no? Claro. Lo que yo digo es... Y yo dices que no lo sé, yo no lo estoy hablando de rumor, en eso sí, lo demás es rumor, eso que dicen, pero lo que no es rumor, que en su columna lo dice muy bien, que está en la vida, y no es de esta columna, antes de todo esto y en todas sus columnas manifestaba su desencanto por la vía electoral y que todo se siga por los movimientos sociales. Es muy su pensamiento. Su manera de ser, pero entonces que lo diga desde el principio y no caiga en la contradicción de veras parecer que teme que no le den el registro, cuando al final es lo que quiere, le está diciendo que la abandone. No, pero fíjate, peor que eso, fíjate. Dices tú, ¿sabes qué? Por ejemplo, que él se desencante, de acuerdo, pero tu deber, desde mi punto de vista, en términos, yo no soy periodista, pero por ejemplo, él que sí lo es, el deber ético es escribir, pero no con el hígado, no con tu desencanto, sino realmente con lo que tiene que ver, en términos informativos y de opinión, pero con una ética que no vaya mezclado, por ejemplo, con tu desencanto o con tu coraje, ¿no? Pues sí, esa decisión ética la tomó él en el momento en que habló con el anuncio, con el título de un artículo del periódico Regeneración, y no con el texto, todo el cuerpo del artículo y el tuit de AMLO. Él tomó esa decisión ética de hablar de las palabras, no de cuestionar sin ninguna intención, lo sabemos, eran cuestionamientos, eran más que provocaciones disfrazadas de cuestionamientos, de preguntas, y que él decidió utilizar esas palabras de imposición y dedazo cuando creo que era muy desmesurado y muy apresurado y con poco rigor. Y de barato merece un buen jalón de orejas el que escribió eso en Regeneración y que lo puso así, ¿no? Que puso un titular. Y luego lo cambió, poniendo lo que había dicho el texto de AMLO. Morena Mexicana decide.
Ahí sí, para que veas, ver Y lo cambié un ratito, yo lo vi, yo estaba ese sábado, a mí no me lo cuenta nadie, yo vi todo. Ah, pues ahí está. Entonces te digo, entonces de barato del jalón sí se lo han de verdad, ¿o no? Digo, de barato, ¿no? Y ahí vemos que no escuchan, no son autoritarios, siempre he tratado de cambiar cuando ha podido. Seguramente en otras cosas no, pero en muchas sí, y ahí fue. Y ahí fue un también, caso, ¿no? Ahí también, o sea, Julio decidió, y yo todavía le pregunté, y bueno, supongo que tienes otra fuente y no es de nada más de este periódico, porque el periódico de Regeneración, el artículo dice otra cosa, y ya al contrario, ya me empezó a decir y me retuiteaba diciendo, pero ya que tú estás de acuerdo en que te parece democrático, ya cambiándole las cosas. Él sabe que él no me dio de otra fuente, lo tomó de ahí y de nada más del título, y ya después lo desvió diciendo que si yo creía que era democrático, que alguien impusiera algo y un dedazo, pero pues bueno. Bueno, en fin, y sigue la cosa del dedazo, que es donde él mismo Sí. él mismo cae, vaya pues, por eso te digo que si en lugar, si no hubiera escrito, por decirlo así, con un tanto de su vaya pues, de su desencanto o incluso de su coraje, a lo mejor sí se hubiera dado cuenta, ¿no? de que no debió de haber opinado de esa manera sin antes, como tú bien dijiste, pues haber leído todo el texto que era donde pues realmente venía todo, ¿no? A la casa de todo lo que él y con todos los que se desencantaron, a la casa de todo lo que abone a su teoría que la vía electoral no sirve y que es por sus otras vías, que pues no sé qué vías que según ellos sí ha servido hasta ahorita, no sé cuáles sean las que sí han servido, pero bueno. Ahora yo creo que cargos, yo creo que por ejemplo en un momento dado una candidatura de Leida Sanzores a mí me parece bien, yo no veo un mal candidato, ¿no? ¿Ibas a decir algo, pero voy adelante? Sí, no, mira, es que ahorita, mira que se habla mucho del desencanto, pero hay muchos que ya están en la paranoia, ¿no? Porque yo lo veo, bueno, en la paranoia económica. Si realmente se va a llegar a una crisis como la que fue el Salinas, la paranoia de la vía electoral, ¿no? De que ya no sirve nada y esto ya está, ya como que, yo sé que hay muchos problemas, ¿no? O sea, están muy fuertes, ¿no? Y hay un dicho que pues a mí me ha llevado un poco de paz a mis ideas, ¿no? Entre más negra esté la noche, más pronto va a amanecer. Y yo creo que entre ahorita más los problemas más agudicen, más pronto va a salir la solución que necesitamos o el movimiento que necesitamos, ¿no? Y yo creo que no hay que caer en las paranoias, ¿no? O sea, como lo que pasa, a lo mejor cayó en una paranoia de que ya estaba viendo que Morena está pasando en esto y pues a lo mejor, como bien dicen ustedes, a lo mejor por el impulso emocional del momento, pues hizo que escribiera algo que no terminó de sustentar, ¿no? Uh-huh. Y así hay mucha gente, ¿no? También la gente que por su paranoia de lo que está pasando ahorita en el país y con los partidos, pues también ya entran en esa desidia de atacar luego, ¿no? O sea, pero hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Y aunque los tiempos son muy duros, pues hay que aguantar un poquito, ¿no? Y tener más que la cabeza fría, ¿no? Todo con la razón y la conciencia, que con eso nos tenemos que guiar, porque si no vamos a caer muchos resbalones. Claro, y muchos resbalones y muchos relumbrones, pegué hoy. Pues sí, porque mira, ahorita estamos hablando de lo económico, ya no estaban en... Yo vi el plan de desatorar México que presentó Peña Nieto ahí en el Consejo Coordinador de Empresarios, son 6 puntitos, uh-huh. Pero prácticamente es para decir que ya están amarrados a la economía, pero ya lo van a soltar y van a empezar los relumbrones. Sabemos que esta recesión controlada, porque yo lo veo así, no va a durar mucho, va a durar hasta el tiempo electoral. Saben que yo vuelvo a reiterar la cifra que di, ¿no? O sea, bueno, los datos que vi de los gobiernos del PRI empiezan mal y terminan con un crecimiento muy fuerte. Hay que acordarnos que el PRI siempre cerraba su último sexenio con el 7% y cuando empezaban muy, muy flojones, ¿no? Por ahí del 3 o el 4%. Posteriormente crecían, que con el PAN se volteó, era la misma estrategia pero a la inversa, ¿no? Empezaban muy fuerte y terminaban muy cortos en el crecimiento económico, pero es la misma estrategia, nada más cambian el orden, ¿no? Pero ahorita la gente no debemos de caernos tanto en paranoias ni tantos excesos, ¿no? Es un ruego que le pido a la gente, que guardemos la calma. No nos conviene desesperarnos, no caer en paranoias, no caer en exageraciones, ¿no? Por decirlo así, y ver todo fríamente y calcular bien las cosas, ¿no? Porque realmente pues ahorita
pues hay que organizarnos. Yo lo dije de hace mucho tiempo, lo dije en tus boteprontos, lo digo otra vez aquí en Yo Libremente Opino. Necesitamos reorganizarnos, eso no se nos debe de olvidar. Nos organizamos para el 2012, no funcionó lo que planteamos, funcionan ciertas cosas y ahorita lo que tenemos que volver a hacer es reorganizarnos y volvernos a enfrentar a este mal en común, y pues ese es el llamado que le hago a la gente. Bueno, vámonos a los comentarios finales, réplica, despedida, y vámonos ahora, comenzamos con el buen PG viene. Sí, no, yo para terminar lo que decía, ¿no? Vuelvo a reiterar lo mismo, o sea, tenemos que tener la cabeza muy fría y todo, tenemos que organizarnos bien, lo vuelvo a reiterar, no seamos nuestros propios enemigos más fuertes. O sea, hay que identificar el mal en común, y eso es parte del PRI, la escuela del prismo y el sector empresarial que ha seguido esa escuela del prismo y se ha beneficiado. Tenemos que ver bien al enemigo y no estar cayendo en paranoias, que yo digo, ¿no? O sea, Morena todavía no es partido, todavía no está sustentado, está en veremos si le dan el registro, porque si no le dan el registro, a ver esos que señalaron el dedazo, a ver dónde quedó, porque también eso está todavía en juego, ¿eh? Sí. Y aparte pues también está en juego lo de la consulta popular y muchas cositas que pues todavía dicen que van a ayudar para hacerle frente a esto, y hay mucho de qué sostenernos para seguir enfrentando. No nos callemos en las paranoias, no caigamos en el anarquismo de ciertas cosas, y decir que ya mejor pues, cada quien por su rumbo, ¿no? Pues eso le conviene más al sistema, ¿no? Yo creo que ahí es donde es el detalle, ¿no? Que vemos que si es la crítica es para construir la que necesitamos hacer nosotros, no para dividir, y tenemos que hacerla muy conscientemente, que no nos falte eso, la razón y la conciencia. Tenemos que tener la sangre muy fría ahorita. Tenemos que medirle muy bien el agua a los camotes, porque sí es un mal muy fuerte y no podemos caer en esa espacio. Es lo que ya quedaría como mi conclusión final. Ya sea todo de mi parte, y los vuelvo a invitar a que sigan promocionando Yo Libremente Opino, los noticios de Bote, lo que comenta y retuitea José Manuel, Ulises y Marta y un servidor, y el Bote también le den difusión a eso. Pues sería todo de mi parte y nos vemos hasta el próximo Yo Libremente Opino. Muchísimas gracias, mi buen PG, como siempre un privilegio tenerte aquí en Yo Libremente Opino. Marta. Bueno, nada más esperando que alguna vez la mayoría de la población en nuestro país y en el mundo encuentre el modo de potenciar ese 2% que nos permite organizarnos, ponernos en comunicación y en contacto el uno con el otro, entendernos, y para revertir esta situación tan hostil en la que vivimos. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Bote. Muchas gracias, PGB, por compartir esta mesa virtual, y pues hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a ti, Marta, como siempre, igual un privilegio tenerte aquí en este programa, y gracias a todos ustedes que nos acompañaron aquí en Yo Libremente Opino. Los espero en el transcurso de la semana en los videocomentarios que correspondan de Noticias con el Bote. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Esa es la única forma. Hay que seguir echándole ganas. Y recuerden, la mejor arma contra la manipulación es precisamente aprender y enseñar a ver televisión. Que no se olvide, que estén todos bien, que tengan una buena semana, y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com